Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar el tema que iniciamos recientemente acerca de agentes antimicrobianos, o dicho de otro modo, medicamentos que controlan las infecciones. Quisiera saber si hay alguna aclaración, alguna pregunta antes de empezar. Si no, entonces vamos a retomar el tema. Mencionábamos entonces el día de ayer algunas consideraciones generales acerca de estos medicamentos. Mencionábamos que el uso de medicamentos para el manejo de infecciones se conoce también con el nombre de quimioterapia antibacteriana. El término quimioterapia, ya decíamos ayer que se trata del uso de sustancias químicas para tratamientos contra alguna infección. Quiero dejar claro que la mayor parte de las infecciones que se producen en la boca corren a cargo, es decir, dicho de otro modo, tienen la culpa los microorganismos gram positivos aerobios, sobre todo del género de los cocos y también algunos bacilos gram positivos aerobios. Entonces, dicho esto, vamos entonces a recordar inclusive que dentro de la clasificación de estos medicamentos que controlan la infección, así como se pueden clasificar por su estructura química, se pueden clasificar también por su mecanismo de acción, por los microorganismos contra los que van a actuar o a los que van a combatir, por su espectro de actividad, por el tipo de acción que utilizan para anular una infección, para controlar una infección, y por último, su origen. Bien, dentro de la estructura química de estos medicamentos, son medicamentos que en muchas ocasiones forman grupos, son clasificados por grupos o por familias, dependiendo de esta característica, su estructura química. Aquí tenemos como ejemplos las penicilinas. Las penicilinas que forman parte de una gran familia de medicamentos que reciben el nombre de antimicrobianos, agentes antimicrobianos beta-lactámicos. ¿Por qué razón? Porque en la constitución fisicoquímica de sus moléculas encontramos un anillo beta-lactámico generalmente siempre presente en estos medicamentos. La familia de los betalactámicos es numerosa, es una familia en la que vamos a encontrarnos no solamente las penicilinas o los penicilínicos, sino también vamos a encontrarnos también a las cefalosporinas, vamos a encontrarnos a los monobactámicos y carbapenémicos.
Son entonces 4 grupos de medicamentos que actúan contra las infecciones del grupo de los betalactámicos. Entonces, esta es una manera de clasificar a estos medicamentos por su estructura química. En segundo lugar, por su mecanismo de acción. Ayer veíamos que hay medicamentos que actúan a diferentes niveles relacionándolos con las células bacterianas a las que generalmente van a combatir. Quiero dejar bien claro que el tipo de medicamentos de los que estoy hablando en este momento son medicamentos que van a actuar contra infecciones provocadas por bacterias, que también tenemos en algunas ocasiones infecciones en la boca provocadas por virus. Estos son otro tipo de microorganismos. Y muy raras ocasiones, en muy raras veces, encontramos infecciones en la boca provocadas por parásitos. Generalmente, las infecciones que predominan dentro de la boca están provocadas, más bien dicho, por bacterias. En segundo lugar, por virus. Y en tercer lugar, por hongos. ¿Sí? Precisamente el nombre apropiado de cada una de las familias de estos medicamentos que combaten este tipo de infecciones son los siguientes: los medicamentos dedicados o referidos para actuar contra infecciones bacterianas se conocen entonces como medicamentos antibacterianos. Los medicamentos que actúan contra infecciones provocadas por virus se conocen como antivirales, con B chica. Y por último, los medicamentos que combaten infecciones en la boca provocados por hongos se les conocen como antifúngicos, con F de foco, y G de gárgara, fúngicos, ¿sí? ¿De dónde sale este nombre? Sale de el latín. Fungus quiere decir hongo en latín. Entonces, un medicamento antifúngico es aquel que va a combatir una infección provocada por hongos. Bien, entonces, este es propiamente una clasificación atendiendo a los microorganismos contra los cuales van a actuar estos medicamentos en contra de una infección. Hablábamos de su mecanismo de acción, que también es otro motivo de clasificación de estos medicamentos. Estos medicamentos, entonces, algunos van a actuar contra las bacterias a nivel de su cápsula, a nivel de su pared celular. Otros van a actuar un poquito más adentro, más profundamente, a nivel de su membrana exterior. Otros van a actuar todavía más adentro, en su citoplasma, a nivel de su citoplasma, principalmente interfiriendo con algunos procedimientos metabólicos, funciones metabólicas que cumplen las células bacterianas. Hay algunos de estos medicamentos, por ejemplo, los mencionábamos ayer, que interfieren con la síntesis de proteínas de la célula bacteriana. Y por último, hay otros mecanismos, hay otros medicamentos que tienen un mecanismo de acción más profundo en la célula bacteriana. ¿A qué nivel? A nivel de su estructura genética, ¿sí? A nivel de su estructura genética, perturbándola, ¿sí? Interfiriendo con las funciones relacionadas, o más bien dicho, controladas o reguladas por el orden genético de las bacterias. Es así que entonces vamos a tener dos medicamentos, dos familias de medicamentos contra las infecciones
Esta es otra clasificación que tenemos en estos medicamentos contra la infección, dependiendo de su tipo de acción. Hay medicamentos bactericidas, que son aquellos que a través de su mecanismo de acción sobre pared celular, sobre membrana celular, sobre citoplasma, etcétera, van a matar, van a destruir directamente las bacterias. Estos se conocen con el nombre de bactericidas. En cambio, tenemos otro grupo de medicamentos que también son muy efectivos para el manejo de una infección, que se conocen con el nombre de bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque son medicamentos que a través de su mecanismo de acción no van a destruir directamente, no van a matar directamente las bacterias, sino que solamente van a anularlas, van, digámoslo así, a paralizar sus funciones metabólicas. De tal modo que una bacteria, bajo el efecto de estos medicamentos bacteriostáticos, no bactericidas, porque no matan a la bacteria, sino que solamente, vuelvo a repetir, van a interferir con sus funciones metabólicas principalmente, le van a provocar a ella prácticamente una parálisis de sus funciones metabólicas que la bacteria no lo va a resistir. Y al cabo de algún tiempo esa bacteria finalmente va a desaparecer. Por lo pronto, el bacteriostático no la va a matar directamente como los bactericidas. Solamente, como decimos común y corrientemente, como que la va a atarantar fuertemente, ¿sí? Le va a dar una buena atarantada, pues, a la bacteria. Con esto la bacteria va a dejar de funcionar, va a dejar de tener una buena cantidad de reacciones metabólicas mediante las cuales puede sobrevivir. Si esto no lo hace la bacteria poco a poco viene a menos hasta que finalmente va a desaparecer. Son tan efectivos los bactericidas como los bacteriostáticos, que quede bien clarito esto. Ahora bien, el efecto bacteriostático de un medicamento, como los macrólidos, ejemplo, acitromicina, roxitromicina, claritromicina, eritromicina, son medicamentos que dependiendo de la dosis, dependiendo de la cantidad que esté consumiendo el paciente, se comportan como bacteriostáticos. Normalmente, en condiciones de dosis normales, estos medicamentos actúan como bacteriostáticos. Muy bien. Pero en ocasiones, cuando se aumenta la dosis que consume el paciente, estos medicamentos se comportan como bactericidas. Es decir, pueden comportarse de manera diferente, destruyendo ahora directamente a la célula bacteriana. Entonces, que quede muy claro esto, ¿sí? Ahora, dentro de otra clasificación que tenemos con estos medicamentos contra las infecciones, se pueden clasificar de acuerdo a los microorganismos contra los que actúan. Ya hemos dicho que hay antibacterianos, que hay antivirales, que hay antifúngicos, ¿sí? Básicamente. Pero también se pueden clasificar un poquito más a fondo, ya propiamente relacionándolos con familias de microorganismos contra los cuales van a actuar. Por ejemplo, hay medicamentos que en relación con bacterias, acuérdense ustedes que las células humanas, así como también las células bacterianas, en el laboratorio de histología, las podemos teñir, las podemos pintar, las podemos colorear, darles color para hacerlas más ostensibles, para poderlas estudiar, para poderlas distinguir mucho mejor.
Las células aisladas, las células humanas y las células también de otras especies, cuando están aisladas, pues prácticamente no las vemos. Tienden a ser, y sobre todo si tenemos un microscopio de luz común y corriente, ¿verdad? Menos las vamos a ver porque tenemos una fuente de luz directamente abajo del sistema óptico del microscopio y entonces ahí no vamos a ver nada. Esas células se comportan como si fueran transparentes, como si fueran de cristal. Por eso es entonces que en algunas ocasiones tenemos que teñirlas, tenemos que pintarlas. De acuerdo con esto, también las células bacterianas también se pueden teñir, se pueden colorear. Para esto utilizamos generalmente un método de tinción que se conoce con el nombre de método de Gram, G-R-A-M. Y así entonces tenemos dos familias de bacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas son aquellas que se pueden teñir, que se pueden pintar con los colorantes de Gram, con las técnicas de Gram. Por el contrario, los microorganismos, las bacterias Gram negativas, serán aquellas que no toman color, rechazan, digámoslo así, los colorantes del tipo de Gram, de los métodos de Gram. Así hablamos entonces de familias Gram positivas y Gram negativas. Por ejemplo, en las bacterias redonditas, de las que hablamos como cocos o coccus, como quieran decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos estafilococos, estreptococos, etcétera. Bueno, pues hay familias de estreptococos, por ejemplo, gram positivos y gram negativos. Y así algunas otras familias también de bacterias también entran de estas clasificaciones gram positivos, gram negativos. Por eso utilizamos un tipo de clasificación también para los medicamentos que actúan contra las infecciones, dependiendo del tipo de microorganismo al cual van a combatir. Hace un momento, cuando empezamos la clase de hoy, les dije que la gran mayoría de las infecciones que vas a ver en la boca de tus pacientes estará provocada por gérmenes gram positivos, y generalmente cocos y algunos bacilos. Acuérdense que los cocos son formas redonditas de las bacterias, que los bacilos son formas alargadas, como bastoncitos, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que la boca es una cavidad séptica, que por mucho que tengamos empeño en mantenerla bien aseada, siempre habrá dentro de ella una buena cantidad de gérmenes. Por eso se habla entonces de una flora bacteriana normal en la boca. Fíjense bien el término, flora bacteriana normal. Es decir, que normalmente, en cualquier persona, vuelvo a repetir, por muy bien que se esfuerce en mantener su boca limpia, siempre vamos a encontrar en ella, en esa boca vamos a encontrar bacterias, siempre, ¿verdad? Naturalmente que en una persona que es descuidada con su higiene oral, pues vamos a encontrar mayores cantidades de bacterias, por supuesto. Pero aún en una persona muy aseada, muy pulcra, que se esfuerza por mantener su boca en buenas condiciones de salud, vamos a encontrar también bacterias. Estas bacterias generalmente están representadas por familias de cocos y algunos bacilos gram positivos. Son estas bacterias las que en un momento dado, cuando encuentran en esa boca condiciones apropiadas para
propagarse, entonces es cuando provocan infecciones dentro de la mucosa bucal, en diferentes lugares, ¿sí? Sobre todo alrededor de los dientes, alrededor de los órganos dentarios. Entonces, estos microorganismos, vuelvo a repetir, los cocos gram positivos, algunos bacilos gram positivos también, serán los responsables de la mayoría de las infecciones en la boca, y es precisamente los medicamentos que actúan contra cocos gram positivos, contra bacilos gram positivos, son los medicamentos que van a utilizar. Dos ejemplos. Uno, los penicilínicos, de los que ya habíamos hablado. Dos, los macrólidos, de los que también hemos hablado, junto con la clindamicina. Clindamicina. Se escribe con C, C-L-I-N-D, Clinda, L-D-A, clindamicina. Y son ejemplos entonces de medicamentos que actúan específicamente contra gérmenes gram positivos, ¿verdad? Como son los que vemos en la boca. Tan es así que tenemos otra familia de penicilinas, por ejemplo, que son apropiadas para el manejo de infecciones provocadas por gérmenes gram negativos, ¿sí? Entonces es otro motivo de clasificación para estos medicamentos que actúan contra infecciones. Otra manera de clasificarlos es de acuerdo a su espectro de actividad. Creo que ayer mencionábamos que hay medicamentos de amplio espectro y medicamentos de espectro reducido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de medicamentos contra infecciones de amplio espectro o espectro muy amplio, queremos decir que son medicamentos que son útiles para el manejo de infecciones, en ocasiones para gérmenes gram positivos y gram negativos. Es decir, les pegan a los dos, combaten a las dos familias, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de medicamentos de espectro reducido, queremos decir que son medicamentos más específicos. Por eso les mencionaba, hay penicilinas apropiadas para combatir infecciones provocadas por gérmenes gram positivos, y también hay penicilinas que tenemos en el mercado y que son útiles para el combate de infecciones provocadas por gérmenes gram negativas. Estos son entonces las diferentes maneras de clasificar, por medio de las cuales clasificamos a los medicamentos que son útiles para una infección. Vuelvo a repetirlas rápidamente. Se clasifican por su estructura química, por su mecanismo de acción, por los microorganismos contra los que actúan. Se clasifican de acuerdo a su espectro de actividad. Se clasifican también por su tipo de acción, ¿sí? Entonces, anteriormente había otra clasificación. Hace tiempo clasificábamos también a estos medicamentos contra infecciones por su origen. Había medicamentos que tenían un origen natural y otros un origen sintético. Los de origen natural generalmente se obtenían a partir de diferentes especies de hongos o diferentes especies de microorganismos que encontrábamos en algunos terrenos, que se encontraban en algunos suelos, ¿sí? Los medicamentos de origen sintético serían aquellos que se fabricaban directamente en laboratorio, que no tenían un origen natural. En realidad ya esta clasificación ya pasó de moda. ¿Por qué? Porque en la actualidad todos los medicamentos con que combatimos infecciones, todos los medicamentos son de origen sintético. Todos entonces se procesan, se fabrican, tienen su origen
en laboratorios farmacéuticos. Bien, quisiera saber si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, a ver si... Había mencionado que las familias de los betalactámicos incluían penicilinas, monobactámicos y qué otros. Había dicho que eran 4, ¿me los puede repetir? Sí, cómo no, penicilínicos o penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos. Carba con B grande, C-A-R, B grande A-P, carbapenémicos. ¿Sí? Son las 4 familias que integran la gran familia de los beta-lactámicos. Perfecto, muchísimas gracias. Por nada. ¿Otra aclaración? ¿Otra pregunta? Muy bien. Doctor, yo Bueno, tengo... ¿qué pasó? ¿En qué momento se elige entre un bacteriostático o un bactericida? Mira, en realidad los dos mecanismos mediante los cuales los medicamentos contra las infecciones las combaten pueden ser por bacteriostasia o como bactericidas, ¿sí? Pueden comportarse unos como bactericidas, otros como bacteriostáticos. Yo te voy a decir una cosa, ¿sí? Simplemente por experiencia personal. Tan buenos son unos como otros. Nada más, conócelos, ¿sí? Úsalos. Úsalos y date cuenta entonces, ten una opinión personal con el tiempo, con tu propia experiencia y te vas a dar cuenta de lo que te acabo de decir, ¿verdad? Que tan buenos son los bacteriostáticos como los bactericidas para combatir infecciones. Entonces, no llegar al error de preferir los bactericidas a los bacteriostáticos, no. No, definitivamente que no, porque tan buenos son unos como otros. Nada más, conócelos y úsalos apropiadamente. Otra pregunta. Doctor, ¿nos había dado nombres de bacteriostáticos? ¿Me los podría volver a mencionar, por favor? Bueno, el ejemplo característico de bacteriostáticos, sobre todo para ustedes, que en realidad no van a manejar muchos medicamentos contra las infecciones. ¿Por qué digo esto? No es por hacerlos menos, ni mucho, nada de esto, ¿verdad? Sino simplemente porque el tipo de bacterias, el tipo de microorganismos que provocan infecciones en la boca son en su mayoría cocos, bacilos, gram positivos, aerobios. Entonces, aquí se les facilitarán a ustedes más las cosas. No van a tener que conocer, no van a tener que utilizar tantos medicamentos, tantos antibacterianos, antivirales, ¿verdad? Porque en realidad no muchas familias de bacterias producen infecciones en la boca, solamente unas cuantas. Entonces, no preferir los bactericidas a los bacteriostáticos, como mencionaba hace un momento, ¿sí? Los característicamente bacteriostáticos son los que, desde el punto de vista de su estructura química, se conocen con el nombre de macrólidos. Estos medicamentos son, en primer lugar, la eritromicina, la claritromicina, creo que ayer se los mencioné, claritromicina, de claro, claritromicina, y por último, acitromicina. Así como se oye, pero con Z, acitromicina, con C. Son
los medicamentos característicos que se caracterizan por un mecanismo de acción bacteriostático, de tipo bacteriostático. Y son muy buenos estos medicamentos también. Acuérdate que hay pacientes en quienes, por ejemplo, no puedes utilizar las penicilinas. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas alérgicas a las penicilinas. Las penicilinas, como fueron los antibióticos que salieron primero al mercado, allá por las lejanas épocas, bueno, ya van a ser 100 años, por cierto, ¿verdad? Que tenemos penicilinas en el mercado, pues fueron antibióticos que se usaron mucho, ¿verdad? Eran la novedad para el manejo de infecciones y entonces empezaron a utilizarse mucho, a usarse mucho, no solamente a usarse, sino también a abusamos de ellos, ¿sí? Cuando estos medicamentos, los antibacterianos, se vendían en las farmacias sin necesidad de receta médica, porque ahora sí necesitas receta médica para comprar estos medicamentos contra infecciones, pues cualquier persona podía comprarlos. Cualquier persona, se las vendían hasta a un jovencito, a un niño, ¿verdad? Que mandaban a la farmacia a sus papás a comprar el medicamento y fácilmente se lo vendían sin receta médica. Esto dio lugar entonces a un franco abuso de estos medicamentos, porque ya entonces había personas que siento que me voy a enfermar, siento que estoy resfriado, siento que me va a dar un resfriado simplemente porque acababan de estornudar o algo así por el estilo, ya estaban comprando penicilina o algún otro medicamento de este tipo. ¿Sí? Esto dio lugar entonces a un abuso muy importante, por medio del cual entonces empezaron a aparecer individuos alérgicos a estos medicamentos, sobre todo las penicilinas, que fueron los primeros que aparecieron. Para combatir precisamente el abuso de estos medicamentos y sobre todo para impedir un fenómeno que conocemos con el nombre de resistencia bacteriana. Lo que pasa es que fue tanto el abuso que las bacterias empezaron a aprender a defenderse de algunos antibióticos, algunos medicamentos de este tipo. Y es entonces cuando empezaron a aparecer familias de bacterias resistentes a la penicilina, resistentes a algunos otros medicamentos de los que se abusaba. Y entonces llegó el momento en que era ya tan fuerte el fenómeno de la resistencia bacteriana contra estos medicamentos que en ocasiones tratábamos pacientes en quienes ya no sabíamos qué medicamento utilizar en ellos, porque ya la mayoría de estos medicamentos ya no les hacían absolutamente nada, ni el mínimo de daño a las bacterias. Las bacterias eran súper resistentes a estos medicamentos. Precisamente para controlarlos, fue entonces que las autoridades sanitarias, no solamente aquí en México, sino también en muchos otros países, empezaron entonces a controlarlos mediante recetas médicas, que las farmacias no pudieran venderlos si no había una receta médica de por medio, ¿verdad? Es decir, ya no venderlas libremente, sino solamente bajo receta médica. Afortunadamente, con esto ya llevamos varios años y hemos tenido buenos resultados, pero de todas maneras el fenómeno de la resistencia bacteriana
es todavía muy intenso, ¿sí? No sé, creo que me fui por otro lado, no sé si contesté la pregunta o no. Sí, doctor, sí me la contestó. Muchas Sí, gracias. ándele Sí, pues, gracias, doctor. por nada. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema entonces de medicamentos contra la infección. Recuerden ustedes lo que mencionábamos al principio en los conceptos generales de la farmacología, que ningún medicamento tiene un solo efecto. Acuérdense que todos los medicamentos tienen efectos deseados y efectos indeseados o indeseables, ¿sí? Pues estos medicamentos contra las infecciones no son diferentes. También ellos tienen sus efectos positivos, sus efectos deseados, así como también podemos ver en ellos cuando se utilizan, los utilizamos en algunos pacientes también efectos indeseables. En primer lugar, dentro de estos efectos, podemos ver efectos francamente molestos, francamente tóxicos. Se habla entonces de toxicidad de los medicamentos, de este tipo de medicamentos que controlan infecciones. Sí, te van a combatir una infección, pero te van a hacer sentir mal en tu aparato digestivo, por ejemplo, en tu aparato respiratorio, te van a hacer sentir mal en tus riñones, etcétera, ¿verdad? Simplemente el hecho, como los AINES, lo veíamos en su momento, el hecho de tomar un medicamento de este tipo o como los AINES, que llegue al estómago y te moleste, que te cause dolor en el estómago o adolorimiento, que te cause náuseas, que te provoque inclusive el vómito, pues esto no es lo que deseabas, ciertamente, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de efectos indeseables. Pueden ser muy localizados, es el caso del medicamento que te cae mal a tu estómago, ¿verdad? Y que fuera del estómago no sientes otra cosa, pero también podemos hablar de toxicidad sistémica. Podemos hablar de toxicidad sistémica. El ejemplo característico de toxicidad sistémica provocada por estos medicamentos son las enfermedades alérgicas, ¿sí? Las enfermedades alérgicas que podemos ver provocadas por su presencia en el organismo de una persona. Estas enfermedades alérgicas se pueden manifestar en la piel, se pueden manifestar en aparato digestivo, se pueden manifestar en aparato respiratorio, se pueden manifestar en médula ósea, se pueden manifestar en riñones, en fin, en cualquier lugar de tu cuerpo se pueden manifestar efectos indeseables que se pueden ver en algunas personas, no en todos, en algunas personas. Este problema de las hipersensibilidades alérgicas a estos medicamentos es tan grave, es tan intenso, que recuerdo yo un caso de un paciente que estuve controlando y que se manifestaba principalmente alérgico a penicilinas, precisamente. El paciente que es alérgico a penicilinas, que acuérdense que las penicilinas son betalactámicos, pertenecen a los betalactámicos, no puedes recetarles otro antibiótico de ese grupo, ni cefalosporinas, ni carbapenémicos, ni monobactámicos, ¿sí? Entonces, bueno, al mismo tiempo me decía esta persona que pues una o dos veces en su vida había tomado penicilina, ¿verdad? Y que nunca se había manifestado alérgica a ese medicamento, pero de un tiempo para acá, de unos años a la fecha, ya no podía tolerar la penicilina.
porque se ponía mal, se sentía mal, tenía problemas respiratorios con el uso de la penicilina. Le pregunté yo entonces, ¿qué tantos años tenía? Con esto me dijo que aproximadamente unos 8 años, aproximadamente. Y me dio un dato, dice, a partir de que me cambié de casa, sí, que tuve que cambiarme de domicilio, ¿verdad? Fue entonces cuando empecé a sentir el problema de la alergia a la penicilina. Bueno, sin ir más lejos, para abreviar el cuento, les voy a decir que esta persona en su nuevo domicilio vivía a unas cuantas casas. En la misma cuadra de su casa había un laboratorio farmacéutico en donde se procesaba, en donde se fabricaban penicilínicos. ¿Qué era lo que pasaba entonces en esa zona de esa ciudad? Era la Ciudad de México, por cierto. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, que en ese lugar en donde se procesaba penicilina, pues había penicilina muy frecuentemente en el aire ambiental que respiraba todos los pacientes de esa zona. Y muchos de ellos, a través de esa vía de administración por vía inhalada, ¿verdad? Se volvieron sensibles a la penicilina, ¿sí? Esto es entonces algo para ilustrarles a ustedes lo que quiero decir, que son medicamentos que pueden, sí, provocar hipersensibilidad alérgica. Estas enfermedades alérgicas pueden ser muy localizadas en cualquier lugar de nuestro cuerpo, pero también pueden generalizarse. Tan generalizadas pueden ser que pueden inclusive provocar la muerte de un paciente, ¿sí? De una persona. Vamos a dejarlo aquí, continuamos mañana con este tema de drogas o medicamentos que controlan infecciones. Voy a pasarles lista antes que se vayan. Aranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Barajas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera. Presente. Canales. Presente. Casillas. Presente. Cázares Amézquita. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cázares Barragán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cervantes. Presente. Cruz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Del Villar. Presente. Delgadillo. Presente. Frausto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Romero. García de la Torre, perdón. Presente, doctor. García Romero. Presente, doctor. Hernández. Presente, doctor. Huerta. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Infante. Presente. Lara Marta. Presente, doctor. Lara Ríos. Presente. Lee. Presente, doctor. Londoño. Presente, doctor. Buenas tardes. López. Presente, doctor. Marín. Presente, doctor. Marún. Presente. Mesa. Presente. Mireles. Presente. Munguía. Presente. Muñoz. Navarro. Presente. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Orozco Gallardo.
Presente, doctor. Orozco Rentería, Presente. Pacheco, Aquí, presente, doctor. Pío, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Preciado, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Ramírez, Reyes, Presente, doctor. Rodríguez, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Romo, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor. Salcedo, Presente. Sánchez Casillas, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Sánchez Gutiérrez, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Sánchez Endejas, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Santana, Presente, doctor. Tapia, Presente, doc. Valdés, Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a ver la semana entrante, ¿verdad? Creo. Sí. Gracias, doctor. Que estén bien, que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Buen fin. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, doc. Adiós.